Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer esta mochila bandolera tan bonita. Esta bandolera será tu mejor aliada para llevarlo todo día a día, ya que es de gran capacidad con un bolsillo en el interior y otro con cremallera en el exterior. Ya veis que tiene un diseño súper bonito y el asa se puede poner tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo para colgársela como más os guste. Este modelo de bandolera se puede hacer tanto como para mujer, para hombre o para niños, combinando las telas como más os guste. Tenía muchísimas ganas de enseñaros este proyecto de costura y es que desde que me hice esta bandolera me la llevo a todas partes, ya que tiene el tamaño perfecto, cabe de todo y es súper cómoda de llevar. Así que, ¿os gusta tanto como a mí esta mochila bandolera? ¿Se animáis conmigo a hacerla? Pues vamos a comenzar. Para la parte del forro voy a utilizar este popelín en color rosa con lunaritos en blanco. Y para la parte del exterior voy a utilizar este popelín de las supernenas, que no sé vosotras, pero yo de pequeña era súper fan de ellas. Contadme en los comentarios si vosotras también la veíais de pequeñas. Esta tela la podéis encontrar en Cookie Store. Os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo. Deciros que con mi código de descuento que os dejo por aquí en pantalla tenéis un 10% de descuento en toda su página web. Los patrones de esta bandolera podéis comprarlos enviándome un mensaje por privado a mi Instagram, que os lo dejo por aquí abajo y el link directo a él en la cajita de descripción de este vídeo, o mandándome un mensaje a mi Gmail, que también os lo dejo por aquí abajo. Una vez que tengamos los patrones, lo unimos, lo recortamos y cortamos y entretelamos cada pieza tal y como nos vienen indicados en los patrones. Vamos a comenzar haciendo el bolsillo con cremallera del exterior. Para ello cogemos la pieza del exterior y vamos a colocar la cremallera enfrentando los derechos en el lateral recto de la parte de arriba. Después colocamos la pieza del forro enfrentando los derechos, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Una vez hecho, echamos la pieza del forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Después cogemos la pieza del exterior de la parte de atrás de la mochila, colocamos el bolsillo en la parte de abajo de esta pieza centrándolo muy bien como veis, plegamos el lateral de la parte de arriba de la cremallera hacia adentro y con ayuda de las manos lo sujetamos para que no se nos mueva y vamos a volcar el bolsillo hacia atrás como veis, y justo ahí es donde quedará la finalización de la parte de arriba de la cremallera, para que después cuando volvamos a volcar el bolsillo, una vez que le pongamos la pieza del forro, case muy bien con la parte de abajo de esta pieza. Y una vez que lo tengamos le ponemos la otra pieza del forro enfrentando los derechos y le pasamos una puntada. De esta manera, como veis, al volver a volcar el bolsillo para ponerlo en su sitio quedará forrado en el interior y no se verá el otro lateral de la cremallera. Y una vez que pasemos esta puntada, volcamos la pieza del forro y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Después volcamos el bolsillo cuadrándolo muy bien, lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada por todo el contorno para dejarlo sujeto a la pieza del exterior. Una vez hecho, recortamos los excesos de tela por todo el contorno y ya tendríamos listo nuestro bolsillo trasero con cremallera totalmente forrado en el interior.
Para el asa vamos a necesitar 2 cogidas, un pasador y un mosquetón. Esto lo podéis encontrar en cualquier mercería o por Amazon. Os voy a dejar el link directo a ellos en la cajita de descripción de este vídeo por si os apetece echarle un vistazo. Para el asa podemos utilizar cinta de nylon o cinta de algodón, al igual que voy a hacer yo. Para la cogida vamos a cortar 2 trocitos de 10 centímetros. Para la cogida de la parte de arriba un trocito de 23 centímetros. Y el asa es a vuestro gusto, según el largo que queráis que se os quede la mochila colgada. En mi caso yo voy a cortar un trocito de 80 centímetros. Primero vamos a pasar el pasador por la cinta hasta la altura que queráis que después os ceda el asa. En mi caso yo lo he puesto a 65 centímetros ya que mi asa mide 80 centímetros. Después vamos a pasar el mosquetón de manera que quede el pasador mirando hacia arriba para que después quede el asa derecha. Una vez hecho, metemos el extremo de la cinta del mosquetón por la parte de abajo del pasador. Como veis, llevamos ese extremo unos 6 centímetros hacia el interior, plegamos la punta 1 centímetro hacia adentro para dejarla pulida, la sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Y de esta manera ya tendríamos nuestra asa preparada. Después vamos a coger la pieza del asa de tela del exterior, colocamos el asa enfrentando los derechos de manera que quede ese lateral con el lateral curvado del asa de tela que será la parte de abajo. La sujetamos con las pinzas y colocamos la pieza del forro enfrentando los derechos, lo sujetamos todo muy bien con las pinzas y le pasamos una puntada desde un extremo hasta el otro, dejando sin coser el lateral recto. Una vez hecho, hacemos piquetes sin llegar a la costura en la parte de abajo, en la zona curvada, le damos la vuelta al asa y le pasamos una puntada de refuerzo por todo el contorno muy pegadita al lateral. Vamos a coger el trocito del asa de la parte de arriba de 23 centímetros y lo plegamos a la mitad para marcar el centro con un alfiler. Después vamos a plegar cada extremo 9 centímetros hacia adentro, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada rematando al principio y al final. De esta manera quedará el asa muchísimo más manejable. Y una vez que tengamos todas las asas listas, vamos a colocarlas en la pieza trasera de la bandolera. Primero colocamos el asa de tela con el derecho mirando hacia arriba, de manera que quede bien cuadrada con el lateral de la parte de arriba de esta pieza. Ya veréis que en ambos laterales sobra como medio centímetro y la sujetamos con las pinzas. Después colocamos la cogida de la parte de arriba plegada mirando hacia abajo, como veis, justo en la terminación de ambos laterales del asa de tela y la sujetamos con las pinzas. Y por último vamos a poner las 2 cogidas de las partes de abajo. Primero la pasamos por la cinta y la colocamos en ambos laterales de las partes de abajo a 10 centímetros hacia arriba desde el lateral de la parte de abajo. La sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada a todo muy pegadita al lateral. Y una vez hecho ya tendríamos la parte de atrás de la bandolera totalmente lista. Ya veis que el asa se puede poner tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ahora vamos a hacer la parte frontal de la bandolera. Lo primero que vamos a hacer es preparar la cremallera. En este caso yo le voy a poner un tope de tela en cada punta. Deciros que este paso es totalmente opcional, se lo podéis poner al igual que yo o bien dejarla tal cual. Para ello vamos a cortar 2 trocitos de tela de 7 centímetros de largo por el ancho que tenga vuestra cremallera. Y una vez que lo tengamos cortado lo plegamos a la mitad por la parte del largo dejando el derecho de la tela mirando hacia el exterior. Lo ponemos en cada extremo de la cremallera, como veis lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral.
Una vez que tengamos la cremallera lista, vamos a coger las dos piezas frontales del exterior y vamos a comenzar poniéndole la cremallera a la pieza de la parte de abajo y la colocamos enfrentando los derechos con la pieza del exterior en ese lateral en diagonal, de manera que dejemos el cursor de la cremallera mirando hacia arriba, es decir, tenemos que dejar el cursor de manera que cierre hacia la parte más alta de ese lateral y la sujetamos con las pinzas. Una vez hecho, colocamos la parte del forro de esta pieza enfrentando los derechos, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Después echamos el forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Y una vez hecho, colocamos la parte de arriba del exterior enfrentando los derechos con el otro lateral de la cremallera. Ya veis que ahí os muestro que al abrir esta pieza ya quedaría toda la parte frontal completa. Después la sujetamos con las pinzas y colocamos la parte del forro enfrentando los derechos con la parte del interior. Como veis, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Y una vez hecho, abrimos estas dos piezas y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Antes de ponerle el cierre a la mochila, quería explicaros que si vuestra tela tiene una dirección, al igual que la mía, que están las muñequitas mirando hacia arriba, no tenéis que cortar esta pieza a la doblez por la parte de abajo como os he dejado indicado en el patrón, es decir, que si vuestra tela tiene una dirección de dibujo, tenéis que cortar dos piezas del cierre dejando el dibujo en la dirección correcta y después unirlas por la parte de abajo al igual que he hecho yo, para que después cuando le pongamos el cierre a la mochila quede el dibujo de la tela en ambos laterales mirando hacia arriba y no quede en un lateral mirando hacia abajo. Esto, como os digo, solo lo haremos si vuestra tela tiene una dirección de dibujo. Si no la tuviese, cortaríamos esta pieza tal cual como indica el patrón, a la doblez de la tela. Y una vez que tengamos lista la pieza del cierre, vamos a coger la pieza frontal del exterior y vamos a recoger hacia adentro, como veis, la parte del forro y la sujetamos con un alfiler para que no nos moleste al ponerle el cierre. Después plegamos esta pieza por la parte del bajo y vamos a marcar el centro con un piquete. También marcamos con un piquete el centro del bajo de la pieza del cierre y desde ese piquete central hacia un lateral y hacia el otro, enfrentando los derechos de ambas piezas, vamos a ir poniendo el cierre sujetándolo con las pinzas. Como veis, al llegar a la esquina de la pieza del exterior vamos a hacerle un piquete a la pieza del cierre para que así podamos moldear muy bien ambas esquinas. Una vez sujeto, vamos a pasarle una puntada desde una punta hasta la otra con cuidado de no dejar pillada la pieza del forro. Al llegar a las esquinas dejamos clavada la aguja y levantamos el prensatela para que así podamos girar perfectamente y queden ambas esquinas perfectas.
Aquí os enseño cómo queda la costura una vez que hayamos cosido la parte del cierre en los extremos de la cremallera. Y es que como la cremallera está en la pieza frontal de la bandolera, pues es normal que tengamos que pasar esta costura al coser la pieza del cierre por los extremos de la cremallera. Pues quería deciros que no os preocupéis porque esta costura es así y que evidentemente hay que pasar por los extremos de la cremallera para poder poner la pieza del cierre. Ya veréis más adelante en el vídeo que al poner la pieza del forro del cierre quedará tapada esta costura y no se verá en el interior. Después vamos a coger la pieza del exterior de la parte de atrás y vamos a sujetar con las pinzas en el centro el asa para que no nos moleste al ponerle el cierre. Una vez hecho, plegamos la parte del bajo y marcamos el centro con un piquete. Y una vez que la tengamos lista, colocamos la pieza del exterior con el cierre enfrentando los derechos y guiándonos por el piquete central vamos colocando la pieza del cierre sujetándola con las pinzas, al igual que se lo pusimos a la pieza del exterior frontal. Y una vez que lo tengamos sujeto vamos a pasarle una puntada desde una punta hasta la otra. Y así quedaría el cierre una vez cosido. Después vamos a cerrar la parte de arriba. Para ello plegamos hacia adentro los laterales de la parte de arriba del cierre, los sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra. Ya solo nos quedaría cerrar toda la parte del forro. Para ello vamos a comenzar por el forro que ya está cosido con la cremallera plegando la parte del bajo para marcar el centro con un piquete. Y también marcaremos el centro de la pieza del forro del cierre. Y desde ese centro hacia un lado y hacia el otro vamos colocando la pieza del cierre sujetándola con alfileres al igual que hicimos con las piezas del exterior. Y una vez sujeto le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra. Para pasar esta puntada vamos poquito a poco ayudándonos de las manos, retirando poquito a poco los alfileres y como veis apartando la parte del exterior hacia un lado para que podamos coser perfectamente el forro. Y al pasar por cada extremo de la cremallera nos montamos para coser ese trocito guiándonos por la costura de la pieza del exterior. Aquí os muestro más cerquita esta parte para que la podáis ver mejor. Como veis, al pasar por cada extremo de la cremallera queda cosida esa parte, como veis queda ahí el forro pillado para que así quede perfectamente cerrada y forrada cada extremo de la cremallera. Ya veréis que cuando estéis cosiendo esta parte del forro lo entenderéis mejor, porque yo siempre digo que aunque intento explicarlo todo lo mejor que puedo en los vídeos, pues hay partes que no se llegan a entender muy bien en el vídeo, como cuando lo estás trabajando a la vez que estás viendo el vídeo. Por eso digo que ya veréis que es súper fácil y que una vez que estéis cosiendo esta mochila, siguiendo el paso a paso de este vídeo, iréis entendiendo cada pieza mejor y ya veréis que es súper fácil de hacer. Simplemente me quería centrar un poquito más en esta parte del forro, pero bueno, ya veréis que una vez que lo estoy cosiendo, como os digo, os va a salir a la primera porque no tiene nada y es súper fácil. Bien, pues vamos a seguir por la última pieza del forro que nos queda y esta pieza lleva un bolsillo. Para ello vamos a coger la pieza del bolsillo del interior del forro, lo plegamos a la mitad dejando el derecho de la tela mirando hacia el exterior y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita a la doblez.
Después lo planchamos muy bien y lo colocamos en la parte del bajo de la pieza del forro que nos queda. Lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada muy pegadita al borde para dejarlo sujeto a esta pieza. Una vez que la tengamos lista, cogemos la bandolera y sacamos el forro hacia afuera como veis y marcamos el centro del bajo de la pieza del forro que le hemos puesto el bolsillo con un alfiler. Después enfrentamos el derecho de esta pieza con el otro lateral de la pieza del cierre y desde los centros del bajo hacia un lado y hacia el otro vamos sujetando esta pieza a la pieza del cierre con alfileres, al igual que hicimos con las demás piezas. Una vez que lo tengamos sujeto, le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra, dejando un huequecito sin coser de unos 15 centímetros en uno de los laterales para que después le podamos dar la vuelta a la mochila. Y una vez hecho de esta manera se nos tiene que quedar el forro totalmente cerrado y ya solo nos quedaría cerrar la parte de arriba. Para ello metemos hacia adentro los dos laterales de la parte de arriba haciéndole un pliegue, lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra. Y una vez hecho vamos a darle la vuelta a nuestra mochila bandolera por el huequecito que hemos dejado sin coser, sacando muy bien las esquinas hacia afuera. Le damos la vuelta para verificar de que todo esté correcto y si es así vamos a cerrar ese huequecito o bien con unas puntadas a mano o con una puntada con la máquina de coser. Y una vez hecho ya tendríamos totalmente terminada nuestra mochila bandolera. La verdad es que es un proyecto de costura un poquito laborioso de hacer, pero que el resultado ya veis que merece muchísimo la pena, ya que es una mochila súper cómoda y práctica de llevar, con una gran capacidad de almacenaje, con varios bolsillos y que bueno, estéticamente ya veis que es súper bonita. Así que desde aquí os animo a que se la hagáis porque no se vais a arrepentir. Os mando un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!